Buenos días, hermanos, siendo las horas ya avanzadas, vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y también a aquellas personas que nos están viendo por Facebook. Que Dios los bendiga grandemente y que este tiempo sea un tiempo realmente en el cual podamos alabar a nuestro Padre Celestial y podamos también salir alimentados, salir edificados, para con mucho mayor fuerza en esta nueva semana podamos buscar hacer las cosas de mucho mejor manera para nuestro Padre Celestial. Quiero, por favor, antes de empezar puntualmente ya con el culto, leerles dos versículos. Dice así, Salmo 40, dice, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Cada uno de nosotros tranquilamente puede haber escrito esto, ¿no? David se nos adelantó nada más, ¿cierto? Porque nosotros también muchas veces hemos presentado nuestras peticiones delante de Dios. Y Dios, de la misma manera como aquí contaba David, a nosotros también nos sacó de esos momentos de dificultad. Ya sea que nos querían robar, ¿cierto? Como lamentablemente pasa en estos tiempos, o de repente algún tipo de accidente estaba a punto de ocurrirnos, o cualquier tipo de cosa. Pero nosotros como seres humanos tenemos que reconocer que en algún momento hemos clamado por ayuda a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo que aquí con David, ¿cierto? Nos ayudó. Nos sacó de aquel momento de dificultad. Ahora, Dios ya obró de esa manera con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y de la misma manera, ¿no? Nosotros también. Estamos aquí agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como consecuencia de ello, venimos a alabarle, venimos a adorarle, venimos a rendirle un culto, venimos a realmente mostrarle cuán importante es Él para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, les pido por favor que oremos en este momento y que después de esta oración pues le damos paso a nuestro hermano Julio César para que nos dirija en las alabanzas en esta mañana. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, Padre bueno, Padre santo, gracias por tener vida, tener salud en este momento, mi Dios. Gracias, Padre, inclusive porque nos da internet, mi Dios, para poder estar conectados, reunidos, mi Dios, mediante la tecnología, Padre, con el resto de sus hijos. Sea usted, papito bueno, alabado, honrado por cada uno de nosotros, mi Dios. Padre bueno, obra en nuestras vidas, obra en nuestras mentes y corazones, mi Dios, que ese tiempo sea un tiempo dedicado exclusivamente y de manera real para usted, mi Dios, y que todo lo que se haga en esta mañana, mi Dios, sea para su honra y su gloria, papito bueno. Gracias por cada una de las maravillas que usted ha realizado en nuestras vidas, y como consecuencia de ello, mi Dios, venimos a alabarle y adorarle, papito bueno. Todo esto, mi Dios bello, se lo agradecemos y se lo pedimos, mi Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de darle paso al hermano Julio César, como ustedes ya saben, mis hermanos, hacerlo todo de manera correcta y ordenada. Hermano Julio César, por favor. Ok, hola queridos hermanos, pues la verdad es un privilegio estar aquí y poder compartir con ustedes unas hermosas alabanzas. Antes de continuar con la primera alabanza, pues voy a leer un versículo en el libro de Salmo, capítulo 1 en adelante dice: Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Pues la verdad son versículos muy hermosos, ¿no? La Biblia tiene pasajes muy lindos, mensajes muy épicos y que nos ayuda a reflexionar. Vamos a empezar con la primera alabanza. Nos reunimos. La verdad que es muy hermoso saber que aunque no estamos reunidos aquí, somos un grupo pequeño, en sus hogares, familias, pero estamos reunidos espiritualmente, que es lo más importante, ¿sí? Vamos a empezar, nos reunimos. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy. Amén. Continuamos con la siguiente alabanza. Demos gracias al Señor. Que es importante dar gracias por cada mañana, por cada pensamiento que tengamos, cada acción que tomemos. Es importante dar gracias al Señor. Empecemos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Continuamos. En esta mañana hay glorificación, porque no hay Dios tan grande, no hay, porque es el único y verdadero. Con esta alabanza continuamos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como
hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. In this time, our brother Alex and our sister Comfort sing to. Okay. Rock of ages, clear for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rivers at which flood be of sin the double cure. Cleanse me from his guilt and power, not the labor of my hands can fulfill thy lost demands. Could my sin or respect know? Could my fears forever flow? All for sin could not atone. Thy must save and thy alone. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Naked come to thee for grace. Helpless look to thee for grace. Far I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Why I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I soar towards unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of ages, clear for me. Let me hide myself in thee. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this glorious day, ye that amen now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own.
Put on the gospel armor and watching out to prayers where duty cause no danger, be never wanting there. Oh, stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor song. To him that overcome, a crown of life shall be. With the King of glory shall reign eternally. Thanks a lot, brothers. God bless you. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con dos alabanzas más, justamente ya enfocándonos en lo que es la cena del Señor. Hermano Julio. Ok, queridos hermanos. Para continuar con las alabanzas del Señor, vamos a leer un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues este es versículo de aliento, de que saber de que tenemos una lucha, tenemos un camino, tenemos una esperanza, y que no debemos cansarnos en seguir en esta lucha, no debemos desmayarnos, que hay que seguir adelante, unidos y siempre unánimes, como lo dice la Biblia, y que nuestras razones, nuestros pensamientos sean enfocados en las cosas del Señor. Entonamos este himno: redimido soy. Redimido soy, por Cristo Jesús. Redimido soy, por Cristo Jesús. Redimido soy por Cristo Jesús, y yo ando en la luz. Mis pecados son lavados por Jesús. Mi Dios y yo andamos juntos. Mi Dios y yo andamos juntos. Mi Dios y yo andamos juntos. Y el Espíritu de Dios, mis pecados son lavados por Jesús. Si quieres ver a Satanás correr, si quieres ver al mal correr, si quieres ver al mal correr, la palabra te dará poder. Mis pecados son lavados por Jesús. Y además te contaré. Y además te contaré. Y además te contaré. Bajé al río y me bauticé. Mis pecados son lavados por Jesús. Mis pecados son lavados por Jesús. Continuamos. Comprado con sangre, porque sabemos y reconocemos el gran sacrificio que hizo Jesucristo por la salvación de cada uno de nosotros, el cual fuimos comprados. Es un precio muy grande y que la verdad es un valor inigualable. Y ese sacrificio tan grande y enorme nosotros lo llevamos en nuestro corazón, en nuestras mentes, y eso es un motivo más para seguir luchando. Continuamos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con
Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Ahora, antes de darle paso a nuestro hermano Freddy, que es el que nos va a guiar en esta mañana, justamente en el tiempo de la cena, me llamaba la atención, y a veces cosas que pasan, ¿no? Que se le vienen a la mente a uno. Dice aquí, ¿no? Me llamaba la atención que decía, ¿no? Con gozo al cielo yo voy. Y en esta época, pues mucho gozo físicamente en la cara no podemos demostrar, pues, ¿no? Porque ustedes me ven que estoy con gozo. No pueden reconocer si estoy con gozo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O sí? No. La mascarilla no me deja mostrar mi sonrisa de oreja a oreja, ¿sí o no? ¿Será con los ojos? Claro, los ojos de repente, ¿cierto? Pero de repente no podremos mostrar nuestra sonrisa de gozo, pero sí que el resto de nuestro ser demuestre, ¿cierto? La felicidad que tenemos de que si en algún momento partimos de este mundo, nos vamos a la santa presencia de Dios, nos vamos justamente al lugar preparado para esperar la segunda venida de Cristo Jesús. Y después de ello, y ser llevados nuevamente, ¿cierto? A su santa presencia. Eso me llamaba la atención, queridos hermanos, y de alguna manera nos llamaba a estar gozosos y demostrarlo, ya de repente no con la sonrisa, porque no se puede ahorita, ¿no? Claro. Pero sí con otras partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, hermano Freddy, lo escuchamos, mi querido hermano, y que nos guíe en la cena del Señor. Buenos días a todos, hermanos. Gracias por este momento. Gracias por, hermano Julio, por las alabanzas que lleguen con olor fragante a nuestro Señor. Voy a comenzar primero leyendo un versículo, luego procedemos a poner en manos de Dios este momento. Voy a leer una parte de Salmo 139, dice: Señor, tú me has examinado y sabes todo sobre mí. Tú sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. ¿Ya? Vamos a orar para poner este momento en manos del Señor. ¿Ok? Inclinemos nuestros rostros. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre Celestial, por este día, por esta mañana tan preciosa. Gracias porque conoces todo sobre nosotros, Señor, porque conoces hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, conoces nuestras debilidades, Señor. Gracias por este momento en el que vamos a recordar esa entrega de amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo y sangre. Gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de libremente recordar y leer tu palabra y de alabarte. Señor, queremos poner esto en tus manos, este momento en tus manos, para que apartes de nosotros cualquier distracción, para que apartes de nosotros cualquier cualquier cosa que nos haga distraernos de lo importante y lo esencial de este momento, acto tan sagrado, en el que debemos actuar con reverencia, con respeto y con total discernimiento de lo que estamos haciendo, Señor. Te ponemos este momento en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, así como comentábamos en el Salmo, Dios conoce todo sobre nosotros, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. Conoce también lo olvidadizos que somos, ¿sí? A través, pues, de la historia del pueblo de Israel, vemos que el pueblo una y otra vez se olvidaban de
a que habían sido llamados a ser un pueblo santo, que habían sido escogidos, pero a pesar de eso caían una y otra vez en los mismos errores. Eso, digamos, hablando en un pueblo en el transcurso de su historia. Pero, por ejemplo, en los apóstoles también vemos algo similar, ¿no? Los apóstoles vemos que... ¿Aló? ¿Sí se escucha? Ok. En los apóstoles vemos que también olvidaban frecuentemente los milagros que Jesús hacía. Una y otra vez Jesús les recordaba o multiplicó los panes, que hizo X o Y milagro, y se olvidaban constantemente ya de este tema. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros en la actualidad? Jesús antes, o la noche que fue entregado, y la noche que entregó o hizo la cena con sus apóstoles, les encomendó a que hicieran esto todas las veces que lo recordaran en su nombre, ¿ya? Y es algo que nosotros hoy en día también podemos tener, o tenemos esa debilidad de olvidarnos. No sé cuántas veces nos olvidamos de que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos compró, ¿no? Que esta sangre preciosa fue el pago, ¿no? Para comprarnos. Que ya nosotros no somos dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo, del tiempo supuestamente que entre comillas decimos que es nuestro, pero que en realidad es de Dios lo que nos da. Muchas veces tenemos excusamos de que no tengo tiempo para dedicarle a Dios, no tengo tiempo para leer o para analizar, para orar, se me hizo tarde, pero la verdad es que las mismas 24 horas que tengo yo la tienen cada uno de ustedes en sus vidas. No es que alguien tiene un segundo más que otro, y siempre recordando que no es nuestro, es que Dios nos compró y es de Él lo que nos da. También olvidamos constantemente que su sangre nos limpió, ¿ya? Que si hemos sido limpiados, que hemos sido justificados, que hemos sido en nuestras vestiduras o nuestro espíritu, nuestro cuerpo ha sido limpiado, se nos olvida muchas veces. Y volvemos a caer en algunas equivocaciones, en algunas actuaciones que manchan nuestro cuerpo, que manchan nuestro espíritu. Y eso nos pasa a nosotros, nos puede pasar en nuestra vida constantemente. Otra cosa que se nos olvida es que esa sangre que fue derramada no fue por mí específicamente o por ti que estás en tu casa. En realidad fue por toda la humanidad que fue derramada. Que por nuestros hijos, por nuestros padres, hermanos, personas que aún no han creído en el mensaje, que aún no han recibido el Señor, Dios también murió por ellos. Están a la espera de recibir el mensaje y que no debemos guardarlo para nosotros, ¿ya? Entonces, hoy queremos recordar con este jugo de uva que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para comprarnos, que no somos de nosotros mismos, que nos limpió y que no debemos estar cayendo y ensuciando nuestro cuerpo y entristeciendo al Espíritu Santo. Y que no murió por mí únicamente, sino que murió por toda la humanidad y que tenemos nuestra responsabilidad de compartir esta salvación y este mensaje tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a orar en primer lugar por este jugo de uva. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor tan grande. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando olvidamos que somos tus hijos, que hemos sido limpiados, que tu sangre con mucho dolor fue derramada para comprarnos, para sanarnos, y que has muerto por todos nuestros familiares, por nosotros y por todos los que nos rodean, Señor. Perdónanos si lo olvidamos. Este momento es de recordarlo y te damos gloria y honra y alabanzas. Te rogamos bendigas este jugo de uva, este y el que está en cada uno de las casas de los hijos que están reunidos hoy en tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. También, en este caso, también vamos a recordar
el pan y a orar por el pan para participar conjuntamente. En cuanto al pan, ¿qué podemos recordar? ¿Qué podemos tener en mente? La noche que fue entregado, Jesús también tomó el pan y lo partió y lo repartió. El pan fue, o su cuerpo fue lacerado para sanar nuestras heridas. También debemos recordar que fue entregado para darnos a nosotros también vida juntamente en su cuerpo, que ahora nosotros somos parte de su cuerpo como iglesia. ¿Cuántas veces se nos olvida, y empiezo con una crítica, autocrítica, el acordarnos de nuestros hermanos, el escribirles, el llamarles en la semana? Nuestro Señor Jesucristo entregó por su cuerpo, su sangre por toda la humanidad y para sanarnos. Entonces este es un momento de reflexión en el que recordemos que somos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia en el que el cuerpo, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y cada uno de nosotros tenemos que dolernos si una parte del cuerpo está dolida, tenemos que alegrarnos o gozarnos cuando estamos, una de nuestras partes de este cuerpo también está en gozo, pero sobre todo recordar que somos una misma iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por el pan. Gracias, Padre eterno, Padre de la gloria, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque su cuerpo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados y fuimos sanados por medio de su llaga, fuimos curados por medio de su quebrantamiento. Todo el peso de nuestros pecados cayó en su cuerpo y fue entregado, Señor, para luego constituir un nuevo cuerpo, una nueva iglesia, en la que todos somos hermanos, todos somos integrantes y todos somos una sola familia. Perdónanos si también olvidamos eso, Señor. Te damos gracias por este nuevo inicio de semana en el que recordamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo para hacer las cosas mejor de lo que lo hemos venido haciendo. A ti sea la gloria y la honra. Bendice este jugo de uva y bendice este pan. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participemos del pan y del jugo de uva, hermanos. Gracias a Dios por este momento en el que pudimos reflexionar y recordarse de su entrega. Vamos a otro momento espiritual, ¿ya? También muy importante en nuestra vida, que es la ofrenda. Recordemos, por ejemplo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando indicó la parábola de los talentos, ¿ya? Que a uno dio un talento, a otros dio otros talentos y al que más tenía le dio 10 talentos. Dios de alguna manera nos quiere decir en un aspecto espiritual de que nos ha dado su palabra, nos ha dado una palabra de salvación, el cual tenemos que compartirla, tiene que ser luz para con los hombres, ¿cierto? Ese es nuestro principal, digamos, nuestra misión aquí en la tierra, el recibir a nuestro Señor Jesucristo y compartir su palabra y ser luz y ser sal en este mundo. Y las ofrendas también tienen un sentido espiritual. Las ofrendas, que es estos, digamos, estos recursos materiales que Dios nos da,
al igual como los talentos, al igual como la palabra que tenemos que compartirla y multiplicarla, también tenemos que actuar de manera similar con las ofrendas materiales, ¿ya? Nuestro Señor, nuestro Dios, el Rey nuestro, nos da bendiciones, pero no nos da bendiciones para esconderlas debajo de la cama, como en el caso de la palabra. No nos da estas bendiciones para nuestro propio consumo, nuestros propios deleites, solo para nosotros mismos. No, al igual como la palabra de salvación, nos da los recursos materiales para compartir, para expandir su reino, para que podamos, en un sentido de confianza y de fe, poderlas ofrecer, así como nuestro tiempo, para que el mensaje de Dios sea repartido hasta los últimos rincones, ¿sí? Muchas veces podemos caer en falta de fe, pensando que si compartimos y damos nuestros recursos para los recursos que no son nuestros, que son de Dios, que si los entregamos y no los guardamos, podemos pensar que puede estar en peligro nuestra subsistencia, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a cancelar esta, digamos, deuda? Pero sabemos que no es por nuestra subsistencia o por nuestros esfuerzos que logramos nuestra subsistencia, es gracias a Dios. Entonces, estos recursos que Dios nos dio, debemos administrarlos correctamente para lo que Dios nos ha dado en nuestra primera misión, que es la expansión de su reino. Entonces, no por falta de fe o por miedo vamos a dejar de ofrendar. Esto también es un indicador de que podemos estarnos enfriando en la fe con nuestro Señor. En este momento quisiera que oráramos por estas bendiciones que Dios nos da también en temas materiales, para que a nivel espiritual podamos hacer crecer y podamos entregarlas para en un granito de arena más ayudar a la expansión de su reino, ¿ya? Vamos a orar por estas bendiciones que Dios nos da para ponerla en manos de Dios y para que puedan ser utilizadas sabiamente en la iglesia para la misión principal. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este inicio de semana. Gracias porque nos das el tiempo, nos das tu palabra, nos das de ayuda, Señor, también material. Gracias por tu misericordia, gracias porque dependemos 100% de ti. Y perdónanos cuando olvidamos que somos tus hijos, cuando olvidamos de que tú eres nuestro sustentador principal, nuestro ayo, nuestra guía y nuestra fortaleza. Queremos entregar estas humildes ofrendas, Señor, o guardándolas para cuando nos reunamos, y que sean para tu gloria y para tu honra, que lleguen con acciones de gracia, Señor, y que lleguen con olor fragante para la expansión de tu reino. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que podemos estar remotamente y tal vez no podamos hacer entrega directa, pero podemos de alguna manera hacer llegar estas ofrendas o guardándolas hasta el momento en que nos reunamos nuevamente. Gracias, hermanos, por su atención, y continuemos con el orden de hoy. El internet un momentito se ha puesto medio. Bueno, ahí está, creo, ¿no? Hermano, le vamos a dar paso al hermano Julio para que nos dirija en una alabanza más, y después de esta alabanza le damos paso a nuestro hermano Jimmy para que justamente nos
anime, nos alimente, ¿cierto? Que sea instrumento de Dios para recibir su palabra en esta mañana. Hermano Julio y después hermano Jimmy. Ok, gracias, hermanito. Este cántico en momentos así me hace recordar mucho en este tiempo de esta pandemia, en el tiempo de que hemos estado pues alejados. Son tiempos, no solo este tiempo, en cada momento, sí hay que dar gracias a Dios, como lo dije anteriormente, y saber lo maravilloso que es estar y recibir la bendición del Señor. Entonces, en estos momentos es cuando vamos a levantar nuestra voz, cuando vamos a orar con más fuerza a nuestro Dios para que nos ayude en cada tiempo. Continuamos. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi vida a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi vida a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. Ok, mis hermanos, continuamos. En sus hogares estamos unidos, ¿sí? Somos una familia en Cristo. Nuestro mayor Padre, Dios, sabe que estamos reunidos no solo en este momento, en esta ciudad, en cada rincón del mundo hay muchos hermanos reunidos, ¿sí? En el nombre de Jesús, para glorificar el nombre del Padre. Con este himno, quisiera que los familiares de los hermanos que están allá, bueno, acá familias diferentes, pero estamos unidos, que se agarraran de las manos y pueden cerrar los ojos y puedan sentir lo hermoso que es este cántico, unidos, ¿sí? En el nombre de Dios, unidos. Continuamos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, por este mundo, paz y amor tendremos, por este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando la Dios, la gloria de Jesús en ti resplandecerá. Y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá. Y el mundo se llenará de amor y de paz. Y el mundo se llenará de amor y de paz. Gracias, Señor. Amén, amén. Entonces le damos paso a nuestro hermano Jimmy para que sea instrumento de Dios en esta mañana. Hermano Jimmy. Muchas gracias, hermano Gerardo. Gracias a
los hermanos que han administrado las áreas de la alabanza, de la cena, de la oración, y es hermoso tener este tiempo aquí entre nosotros, podernos animar, vernos y saber que a pesar de los tiempos que vivimos, Dios tiene misericordia de su pueblo. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme, por favor. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, gracias por este lindo día, permitirnos haber descansado, Padre, y recuperar fuerzas en nuestros cuerpos y levantarnos con un corazón dispuesto para honrar y glorificar su nombre. Aquí reunidos, Padres, como su iglesia, como su cuerpo, y Padre, pues también, pues, alabando y glorificando su nombre, juntos como una gran familia. Mi Dios, en este momento que usted va a transmitir su palabra, sea usted quien utilice su instrumento, y Padre, permita que su palabra sea direccionada conforme a su voluntad, que se quede impregnada en nuestros corazones y pensamientos para poderlo poner, Padre, por práctica, y así pues llegar a esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo y poderle dar la honra y la gloria como usted quiere. Mi Dios, gracias por hacernos parte de su familia, gracias por hacernos parte de su obra, y Padre, pues gracias por darnos también las herramientas que necesitamos día a día para sobrellevar nuestras vidas espirituales. Padre bueno, en esta mañana quedamos en su divina administración y gracias por acompañarnos, por ser el centro de este culto, Padre bueno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como seres humanos hemos tenido algunas experiencias como ofensas o inconvenientes, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, en el colegio, la universidad, etc. Pero es ahí donde de ambas partes, ya sea por experiencia propia nuestras, nosotros hemos brindado a esa persona compasión, o también la misma palabra que habla bíblicamente, que es misericordia. O nosotros cuando hemos actuado de una manera incorrecta, aún teniendo la razón, hemos recibido misericordia o compasión de otras personas hacia nosotros. Realmente es un mundo donde la única ley que existe es la ley del boxeador, ¿sí? La ley del boxeador es, si tú me das, yo lo devuelvo, ¿sí? Y no debe ser así. La ley actual en la justicia es alguien que comete un error, ya sea por cualquier inconveniente, robar por necesidad o robar porque es un hábito incorrecto, va a la cárcel. Alguien que se cruza un semáforo imprudentemente va a la cárcel. Son cosas que la ley y el mundo han presentado a la sociedad y eso se ve desde hace muchos tiempos atrás hasta la actualidad. Pero Jesús trae una ley mucho mejor que cualquiera que habita en el mundo o que la haya transmitido un ser humano. No son malas las leyes, eso sí hay que ver porque permite que un mundo mantenga estabilidad y seguridad ante la sociedad. Pero al momento que nuestro Padre Celestial empieza desde el Antiguo Testamento a presentar una característica con esa, es animando al ser humano a tener una mejor perspectiva de lo que Dios quiere para con él. Vamos a estar recorriendo a través de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, ver algunos versículos, cómo esta palabra influencia mucho en nuestras vidas, y más aún que conocemos las Escrituras, la hemos obedecido y la aplicamos cotidianamente. La misericordia es un aspecto compasivo del amor ágape de Dios hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. También la misericordia y gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Mientras que la misericordia trata al hombre como un miserable, la gracia lo toma como culpable. Entonces es ahí donde Dios permite que en vez de que el hombre, por ser miserable, reciba una pena, porque la paga del pecado es muerte, en vez de que reciba esa pena, brinda misericordia. La misericordia es no darle lo que se merece. Y la gracia, como es culpable el hombre, tampoco lo manda a condenación, sino más bien le brinda esperanza a través de Cristo. Es un regalo inmerecido, salvación.
Vamos a ver algunos versículos para ir recordando un poquito y más a fondo de lo que es tan importante esta palabra, misericordia. Génesis capítulo 32, versículo 9 al 11. Génesis capítulo 32, 9 al 11. Voy a dar lectura. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Recordemos un poquito la historia de Jacob. Su padre Isaac tenía 2 hijos, ¿sí? Y es ahí donde Esaú era el primogénito, Jacob era el segundo hijo. Y sabemos lo que Jacob hizo cuando Esaú venía de cazar y como tenía tanta hambre, le vendió la primogenitura por un guiso que lo había preparado muy rico y que le encantaba a Esaú. Entonces, y justamente le dice, véndeme tu primogenitura por este plato de guiso. Y como traía tanta hambre, él dijo, Saúl, y bueno, son palabras que Dios tome en cuenta, ¿de qué me sirve la primogenitura? Tengo mucha hambre, prefiero el plato de comida. Entonces, y ahí se desenlaza una historia que a la verdad al principio permitió que su hermano Saúl lo busque a Jacob para hacer juicio contra él. Y sabemos cómo Jacob recibió la bendición de su padre, sabiendo que Esaú era un hombre que tenía muchos lana de oveja para que toque su mano, y así sucesivamente, y también le hizo un guiso muy rico que le gustaba a su papá, y pudo recibir la bendición de Isaac hacia Jacob. Por esa manera, Jacob ha estado huyendo, pero ahora Dios le pide que regrese a tu tierra y a su parentela, como lo dice el versículo 9, y yo te haré bien. Pero justamente está ahí el temor, porque Jacob recuerda lo que le hizo a su hermano Esaú. Pero algo que es importante ver aquí, cómo Jacob anhelaba la primogenitura, cómo Jacob anhelaba ser parte de esa bendición de Dios. Y es ahí donde él dice en el versículo 10, empezando, menor soy que todas las misericordias. ¿Sí? ¿Cuánto Dios no lo ha acompañado a Jacob? En el cual en este momento tiene madres de sus hijos y tiene hijos y tiene el temor por ellos y pide que lo cuide. Tenemos aquí a un hombre llamado Jacob, una vez más pidiéndole al Dios Todopoderoso que lo acompañe con su misericordia al retornar a su tierra y parentela. Ahora trasladémonos por favor a Éxodo, capítulo 34, versos 5 al 7. Éxodo, capítulo 34, versos 5 al 7. La palabra de Dios dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Antes de eso, en el versículo 4, Moisés alisó 2 tablas. Recordemos que en el capítulo 32 tenemos la historia del becerro de oro.
Ya Moisés, habiendo bajado con las tablas escritas con el dedo de Dios del monte Sinaí, el pueblo se había degenerado. Y es ahí con el versículo 32, estaban adorando a un becerro de oro. Y justamente Moisés toma esas tablas que Dios hizo con el dedo y las lanza sobre ese becerro, y la tierra se abre y se traga a los que querían seguir adorando a ese becerro de oro. Porque antes las palabras de Moisés fueron: el que quiere estar ahí de una manera desordenada y alabando a ese toro de oro, hágale. Pero los que quieran alabar a Dios, pasen para este lado. Y justamente la tierra tragó a esas personas. Pero ya en el capítulo 34, Jehová dijo a Moisés que prepare 2 tablas, que las alice, y que justamente nuevamente va a escribir las leyes. Y justamente ese versículo 6 que está ahí, dice: y pasando Jehová por delante de él, capítulo 34, versículo 6. Moisés proclama: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Recordemos que el pueblo de Israel tiene un tiempito de haber salido de la esclavitud por muchos años. Y cuando Moisés es llamado por Dios al monte del Sinaí, le encomienda una tarea: ir a libertar a su pueblo. Dios, con su poder, con una sola acción, pudo haber convencido, y con su poder drástico, porque pudo haber convencido con un poder drástico al faraón de Egipto. Pero no fue así. Moisés llegó pacíficamente, con amor, con paciencia, misericordia contra el pueblo de Egipto, y empezó ¿con qué? Solo haciendo que el agua del río Nilo se convierta en sangre, que puedan ver el poder de Dios. Y solo Dios tenía una petición, y esa petición era dirigida a través de Moisés: que deje salir a su pueblo. Dios Todopoderoso lo está pidiendo, que deje salir a su pueblo. Dice: hasta mis magos pueden hacer tales cosas. Y el faraón lo único que hacía era endurecer su corazón. Y recordemos que fueron 10 plagas, pero la última sí fue una plaga drástica, porque fue la muerte de los primogénitos. Wow, es duro ver cuando ya nuestro Dios se vuelve estricto y ya no hay compasión, ya hay porque de una y otra manera estuvo ahí haciendo entender a alguien que pueda ver con ojos espirituales lo que Dios está queriendo. Y me hace recordar que justamente así es la humanidad, y no nos imaginamos cómo es el fin del mundo. En ese momento, en la última, que es la muerte de los primogénitos, murió no solo el hijo del faraón, no solo el hijo del capitán del ejército de Egipto, sino muchos primogénitos más que no obedecieron, porque había una cláusula: los marcos de las puertas y las ventanas, póngale sangre de un cordero. Ese era el requisito. Es decir, que estaban acorde a lo que Dios estaba pidiendo. Y justamente aquí Moisés, con esas palabras en este versículo 10, donde dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, está anunciando todo lo que ha vivido el pueblo de Israel, y a pesar de todo lo que el pueblo era, lo sacó y viene y lo trata como un hijo. Y a los que oprimieron a ese pueblo, los trató también con misericordia. 10 plagas. A mí, si me hubiesen presentado la primera y la segunda, ya está bien, lleve nomás. Pero cuando el corazón se cauteriza, es duro. Y eso es lo que está recordando Moisés. Ahora avancemos un poquito hasta el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, y miremos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Éfeso. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados.
Por su gracia ustedes han sido salvos. Wow. El apóstol Pablo en este capítulo 2 dice que Dios es rico en misericordia. Y una persona que es rica tiene abundancia. No es que hoy día sí tuve misericordia y mañana ya no, ya me cansé, ya no hay compasión contigo. La misericordia de Dios está ahí siempre. Cuando ve a un hombre o a una mujer que también muestra esas características. Pero la verdad, va a haber un momento, un tiempo, donde cuando venga nuestro Señor Jesucristo y toda esa misericordia, como pasó con el pueblo de Egipto, se va a acabar. Pero hasta la actualidad, Dios sigue teniendo misericordia. Algo que vemos en este capítulo 2 de Efesios, verso 4 al 5 es, primer punto, por su gran amor. ¿Sí? ¿Cuál amor? Un amor ágape, un amor incondicional. Segundo, nos dio vida con Cristo. ¿Sí? Tercero, aún cuando estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. ¿Y por cómo Él nos brinda esa misericordia? Por su gracia somos salvos en Cristo Jesús. Wow, es un texto que muestra tanta bondad, tanta compasión, a la misma vez es misericordia por un mundo, por un pueblo pecador. Y esas son las características que hemos visto de un Padre Celestial que desde los tiempos antiguos se muestra. En Tito, ahí estamos ahí en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo que nos dice en Tito, capítulo 3, versos 5 y 6. Tito, capítulo 3, versos 5 y 6. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El apóstol Pablo le transmite esta enseñanza al evangelista Timoteo, y Timoteo tenía que transmitírsela a los hermanos que habitaban en la isla que estaba en Creta. ¿Y qué tenía que transmitirle? Que Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. A veces pensamos que como no robamos, no matamos, no tenemos acciones fuertes contra la ley que habita en este mundo, pero por ahí nos enojamos, ofendemos con palabras no tan gratas, mentimos, esas mentiritas blancas, pensamos que nosotros somos justos y que merecemos que Dios nos perdone. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, y justamente para que lo transmita a los hermanos, no por obras, ¿sí? No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Realmente el ser humano que no obedezca el evangelio, que eso sí es una acción de justicia, por lo que él prometió en Génesis 3:15 sí lo cumplió, y esperanza de vida eterna para todos los demás, por misericordia. No darnos lo que nos merecemos, porque Romanos 6:23 es muy claro. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Toda transgresión ante la ley de nuestro Dios. Lo que Él dijo que no hagamos, eso no debemos hacer. Y lo que Él dijo que hagamos, eso sí debemos hacer. ¿Y qué dijo que debemos hacer? Obedecer el evangelio. Entonces aquí está transmitiendo el apóstol Pablo, no por obras de justicia, sino por misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Realmente, la misericordia, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son muy similares. No darle al hombre o al pueblo que Dios tenía lo que se merece, sino brindarle gracia, un regalo inmerecido. Tenemos aquí en 2 de Corintios 1, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo
3. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre del misericordioso y Dios de toda consolación. Pablo, cuando se presenta a los hermanos que está en Corintio con esta segunda carta, empieza en el versículo 3. Dice, recordándonos que Él es un Padre misericordioso. Y el segundo es un Dios de toda consolación. No olvidamos esa palabra, que así mismo como actuó con el pueblo del Antiguo Testamento y siempre tuvo misericordia de él, lo está teniendo con nosotros en la actualidad. La congregación que estaba en Corintio había muchas dificultades. Habían porque era una ciudad que era portuaria, y en una ciudad portuaria llegaba mucha clase de personas de todo lugar a poder traer o llevar comercio de esa ciudad. Entonces había mucha mezcla de personas, y como hay mucha mezcla de personas, hay mucha mezcla de culturas. Y cuando hay muchas mezclas de culturas, hay muchas mezclas de hábitos, y no son tan buenos. Y es ahí donde la iglesia enfrentaba muchas dificultades, pero Pablo les recuerda a ellos que Dios es un Padre misericordioso, que siempre está ahí para atendernos, escucharnos, cuando llegamos con un corazón arrepentido, contrito, un corazón que quiere hacer lo correcto ante sus ojos, y Él tendrá misericordia de su pueblo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, tanto del Padre y del Hijo, mostrando misericordia. Éxodo, capítulo 15, el verso 13. Vamos a ver cómo nuestro Dios mostró su misericordia. Éxodo, capítulo 15, verso 13. En Éxodo capítulo 15, verso 13, el versículo dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo, que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. En este capítulo 15 tenemos un cántico de Moisés y de María, o Miriam, la hermana de Moisés. Los dos están cantando con gratitud, de agradecimiento hacia un Dios excelente. Y en este versículo 3, es un texto de esperanza, porque conduce a un pueblo desde que lo sacó de la esclavitud de Egipto a algo hermoso, a su santa morada. No está hablando en este momento el paraíso o los cielos, no. Está hablando a esa tierra prometida, ¿sí? Condujiste en tu misericordia, es decir, no nos diste lo que nos merecemos cuando nos quejamos que en Egipto teníamos el pescadito. No, tenía paciencia y misericordia. Cuando se condujo por todo ese desierto, aún se quejaron, Dios tuvo misericordia, ¿sí? A este pueblo lo redimió y lo llevó con todo su poder a ese lugar prometido de parte de Él. Ahora vamos a ver lo que nos dice a través de su Hijo Cristo Jesús, cómo Él, a través de su persona, en Cristo Jesús, muestra misericordia. Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, el verso 36. Capítulo 9, verso 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Es aquí donde tenemos primero finaliza nuestro Señor Jesucristo el Sermón del Monte y empieza un ministerio, ¿sí? Comienza a tomar, a tener a sus discípulos, a escogerlos, y más adelante ve a una multitud muy grande, lo ve desorientado, los ve distraídos, no sabiendo lo que están haciendo. Y es de ahí donde dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y es aquí donde vemos que la mies es mucha. Hay muchas personas que no saben qué están haciendo en el mundo, porque piensan muchas veces que lo que están haciendo es correcto y eso es más que suficiente para poder llegar al paraíso. Y no es así. Justamente, tanto en el Antiguo Testamento, Dios escoge un pueblo separado para Él, para que a través de Él pueda mostrar su misericordia a los demás. Viene nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, porque a través de los judíos viene la salvación, y los ve dispersos, los ve que no tienen esperanza. Y es ahí donde dice Él, como ovejas que no tienen pastor. Yo voy a ser su pastor, está diciendo Él. Yo voy a mostrar misericordia con el pueblo de mi Padre. Y en el mismo, aquí mismo Mateo, capítulo 14, y el verso 14, nos dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No solo es que los vio y dijo, yo tengo misericordia de ellos, yo tengo compasión de ellos, sino que también él, aparte de manifestar que tenía misericordia, actuó, presentó esa acción. Es decir, que tuvo misericordia y compasión de ellos y comenzó a sanar a todos los enfermos. En Marcos capítulo 1, verso 41, Marcos capítulo 1, verso 41, dice la palabra de Dios. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tenemos aquí a un leproso que viene ante él. Ese leproso se salió de su ciudad porque los leprosos tenían su propia ciudad, no podían salir de ahí. Para primero precautelar la salud de los que vivían en la ciudad. Pero él tuvo valor, tuvo fuerzas para salir de esa ciudad y venir hasta el camino donde pasaba Jesús. Y se le lanza y le dice, si tú quieres, límpiame. ¿Sí? Y vemos en el 40, vino a él un leproso rogándole hincada de la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí? Los apóstoles puede ser que no entendieran lo que estaba pasando, ni siquiera lo conocían a este leproso. Pero Jesús sí. Recordemos que en Jeremías 17, 9 al 10, Dios escudriña la mente y prueba los corazones. Dios sabía la necesidad que tenía este leproso. Tal vez él anhelaba llegar a su familia, ver nuevamente el rostro de su esposa y de su hija, o de sus hijos. Pero Dios aquí, a pesar de ver todo ese panorama o podernos crear una imagen, una película de este hombre, lo que ve Dios es un corazón que anhelaba algo. Y Dios tuvo misericordia de este hombre. También aquí mismo en Marcos capítulo 8, verso 1 y 2, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. El versículo 2 presenta y tengo compasión de ellos. No solo Dios vio la necesidad de ser sanados o de sacarle un demonio o proveerles una esperanza de vida, sino también ellos vio que el ser humano tiene necesidad de comer y Él tiene misericordia de su pueblo y les da de comer. En ese día Él pudo alimentar a 4,000 personas por su gran amor y su gran misericordia. Hemos visto algunos ejemplos, tanto del Padre y del Hijo. La Biblia va a mostrarnos en este momento algunos ejemplos, ya no del Padre y del Hijo, sino de personas que en las Escrituras mostraron misericordia con el prójimo. Vamos a irnos ahí a Mateo, capítulo 18, verso 27. Mateo 18, 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda.
Recordemos que esta es la parábola de los dos deudores y la tratamos el día jueves. Recordamos un poquito. El rey manda a ver a sus siervos que tenían deudas con él y justamente le traen a uno que le debía 10,000. Yo le puse, por ejemplo, $10,000. Y es ahí que el hombre, cuando escuchó, el siervo escuchó todo lo que iba a hacer con él, el rey, él tuvo mucho temor y se entristeció tanto porque el rey iba a vender a su esposa, a sus hijos, a sus animales y su propiedad y hasta su misma vida para poder cubrir la deuda. Y él dijo, ten compasión de mí, ten misericordia y tenme paciencia. Yo voy a pagártelo todo. Si nos ponemos a imaginar en este momento y nos toca a nosotros ponernos en los pies del siervo, hubiésemos tenido la misma actitud. Lágrimas en los ojos, desesperación, angustia, dolor por todo lo que le iba a sobrevenir. Pero es ahí donde este rey mira ese rostro de esta persona, esa actitud de esta persona y tuvo misericordia. Es ahí donde Dios mira a su pueblo y muchas veces lo ve que sufre. Y es ahí donde Dios tiene misericordia de su gente. Él es nuestro rey. En Lucas 10:33 nos brinda otro ejemplo de otro hombre que tuvo misericordia de su prójimo. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sí? Entonces, ¿quién había pasado antes sobre este hombre que había sido tal vez robado, atracado, maltratado y estaba ahí casi muerto? ¿Sí? Esta es la parábola del buen samaritano. Pero antes dice que había pasado ¿quién? Un levita y un sacerdote. Personas que conocían la ley, personas que sabían de Dios, de la misericordia de Dios. Pero pasan por ahí, lo miran, pero siguen. Puede ser que hayan tenido una diligencia muy grande. Como decíamos en estudios anteriores, era la hora de la oración, era la hora de leer las escrituras en el templo. Pero Dios está viendo que el ser humano tenga misericordia de su prójimo, así como Dios tiene misericordia de su pueblo y de sus hijos. Tenemos aquí a alguien que es samaritano, repudiado por los judíos. Y los judíos tenían en su mente que estas personas que habían tenido una mezcla con otros paganos, que esa era la ley, no iban a tener la promesa de Dios. Pero justamente estas acciones Dios vio, hablamos en pocas palabras, a alguien que era despreciado por un pueblo que a través de ese pueblo venía la salvación. El buen samaritano mostró misericordia ante este hombre que estaba pasando momentos difíciles en su vida y que si no era asistido posiblemente podía perder su propia vida. Y justamente se mostró como un buen hombre misericordioso. Ahora trasladémonos por favor a Mateo capítulo 23, verso 1 y 2. Mateo 23, verso 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y no hacedlo, y guardadlo, y no hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, Así todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese son uno de los primeros versículos. Jesús está reprendiendo la actitud de los que administran el templo y les pone por nombres, hipócritas. En el verso 11 y 12 muestra, dice, el que es mayor de vosotros seas vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Son enseñanzas muy prácticas del Señor Jesucristo y que ve como trasfondo que estas personas que conocen de Dios
estaban leyendo las escrituras, pero no las estaban practicando. Y por eso que ya en el versículo 11 y 12 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es decir, enseñe, sirviendo, enseñe. Lo mismo que usted predica, practíquelo. Porque el que es enaltecido será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y justamente en el versículo 23 de ese mismo capítulo 23, verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Una persona hipócrita es alguien que muestra una cara y después muestra otra. Sí, a esas personas se le llaman actores de cine, actores de película, porque no muestran la realidad. ¿Sí? No muestran la realidad. Ellos en las películas muestran a alguien que no son. Estas personas aquí, los fariseos, estaban mostrando justamente esa cara. Cuando leían las escrituras mostraban un rostro, pero cuando les tocaba practicar las escrituras mostraban otros rostros. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es decir, que usted puede mostrar justicia, usted puede mostrar misericordia y usted puede mostrar fe, sin que deje de diezmar la menta, el eneldo, el comino. ¿Sí? No necesitas cambiar una cosa para hacer otra. Haga lo que Dios manda hacer. Pero hay cosas importantes: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús nos da una gran enseñanza cuando reprende a los fariseos. ¿Sí? Personas que administran el templo, pero no practican lo que están enseñando. Ahora, vamos a ver dos textos más para poder concluir. Santiago capítulo 3, verso 17. Santiago capítulo 3, verso 17. Dice la palabra de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nos está diciendo Santiago aquí que la sabiduría de lo alto, que es a través de las escrituras, presenta estas virtudes importantes. Y entre esas virtudes está la misericordia. Entonces, cuando uno va a mostrar misericordia, cuando se alimenta de la palabra de Dios, cuando uno tiene ese escudriñamiento, esa lectura y esa meditación en ella, cuando uno ora con todo lo que está aprendiendo de aquello y del ejemplo que nos dejó nuestro Padre Celestial para con un pueblo, el ejemplo que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo para con una nación que no solo es judía, sino es un pueblo en general, toda la humanidad. Ellos hicieron algo importante, dejarnos un ejemplo de vida. Para concluir, Mateo 5, 7. ¿Sí? Las bienaventuranzas. Mateo 5, 7. El Señor Jesucristo, empezando con las bienaventuranzas para con su pueblo, transmitiéndole lo que Dios quería para con ellos, ¿sí? Les dice, bienaventurados, sí, el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Queridos hermanos, en esta hermosa mañana que Dios nos provee, su palabra, este tema de misericordia, es un ánimo que Él nos brinda. Realmente, la humanidad puede decir muchas cosas, presentar hasta leyes que parezcan muy justas, pero si queremos llegar a donde están ellos, el Padre y su Hijo, y muchos santos que nosotros conocimos que ya han partido, y poder compartir con ellos algo hermoso que es la vida eterna, mostremos misericordia para con todos, sin excepción. Y así nuestro Padre Celestial
mostrará misericordia para con nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanitos. Le agradecemos a Dios por habernos alimentado en esta mañana. Gracias por recordarnos justamente, ¿no? Una palabra, pero que realmente tiene muchísimo significado. Y que si realmente la termináramos de entender, yo estoy más que seguro que nuestras vidas serían mucho más distintas todavía, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para poder terminar este tiempo de culto, para poder terminar también la grabación y poder terminar también la transmisión por Facebook, ¿sí? Agradecerle a cada una de las personas que se han podido conectar y que han estado, que han sido alimentadas también por medio de la palabra de Dios en esta mañana, que han tenido a bien, junto con nosotros, poder adorar y alabar a nuestro Padre Celestial, y también, por supuesto, tener el privilegio de recordar el sacrificio máximo de Cristo Jesús y participar con nosotros de la cena del Señor. Entonces vamos a orar, mis queridos hermanos, y después de esa oración cancelamos la grabación, paramos la grabación, paramos la transmisión en Facebook, y a partir de allí, si queremos quiero escuchar a cada uno de ustedes acerca de lo que en esta mañana la palabra de Dios nos ha hablado, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, para terminar, y después continuamos aquí por interno. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre hermoso, Padre bueno, gracias, papito lindo, por ese tiempo que nos ha permitido estar reunidos, mi Dios, para alabarlo, adorarlo, mi Dios, para recordar, Padre bueno, también cuán bendecidos somos, Padre, gracias a la obra, mi Dios, al sacrificio de Cristo Jesús, mi Dios bendito, en aquella cruz. Y gracias también, Padre, por su palabra, porque nos alimenta, mi Dios, nos anima, Padre. ¿Qué sería de nosotros, mi Dios, si no fuera por su misericordia, papito bueno? Gracias infinitas, mi Dios, porque en todo momento la podemos ver, mi Dios, en todo momento somos receptores de ella, Padre. Y ayúdanos, mi Dios, a que cada vez más profundicemos en esa pequeña palabra, mi Dios, pero con tanto contenido para nuestras vidas, mi Dios. Que nuestra mente y corazón, Padre, realmente estén rebosando de alegría, Padre, al reconocer y al recordar realmente cuán misericordioso es usted con cada uno de nosotros, papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos ha dado, mi Dios, en esta mañana, y realmente anhelamos, mi Dios, que por sobre todas las cosas, todo esto que hemos hecho, mi Dios, haya subido con ese olor grato delante de su santa presencia. Gracias, papito bueno, por ese tiempo que nos está dando, mi Dios, y todo esto, Padre bello, se lo agradecemos y se lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a las personas que han estado por fe, que Dios me los bendiga, y si en algo estamos para poder servirles, ¿cierto? Hay un mensajito y ahí estamos siempre a su disposición. Que Dios me los bendiga.